y por Twitter, @unespacio560. Nuestra línea telefónica directa es 52 11 87 10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Estamos ya de regreso en Un Espacio para Ti 560. Por favor, síganos en Facebook Live o a través de Radio Chapultepec 560. Y tenemos ahora una entrevista muy interesante con Carlos Vega Fernández Arias. Él es internacionalista, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y precisamente desde Madrid, España, estamos conectando con él para que nos cuente, ¿no? Queremos soltar el tema de El Paso. ¿Sí es terrorismo, no es terrorismo? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por permitirme participar en su radio. Muchas gracias, su emisora. Al contrario, profesor, buenas madrugadas, porque lo estamos desmañanando. Muchas gracias por tomarnos la llamada, de verdad. Con el calor que hace en Madrid, está todo el mundo en la calle. No, de verdad, muchas gracias y de verdad por tomarnos la llamada. Muchas gracias de nuevo, Hugo. Muchas gracias. Platíquenos, por favor, ¿cómo ve usted este asunto del Paso? Nosotros aquí en México estamos consternados, literal. Como bien sabe usted, inclusive el canciller está queriendo pedir la extradición de esta personaje, lo considera un terrorista. ¿Cómo lo ve usted desde allá, desde Madrid, profesor? Pues sí, la verdad es que estoy siguiéndolo, incluso ahora estaba viendo las noticias y me parece que en este mismo instante el presidente norteamericano Trump está viajando desde Dayton, donde ha tenido una acogida bastante fría por parte de la comunidad, me imagino que sobre todo demócrata, a El Paso, donde o bien llega ahora mismo o bien está en este momento en el avión. Vamos a ver, en cuanto a, aparte de naturalmente lamentar una circunstancia tan tremenda por la locura y la irracionalidad de este señor Patrick Crossius en El Paso, donde acabo también de ver y sentir una sociedad Tex-Mex muy compacta, que creo que va a evitar muchos problemas dentro de lo que es la complicadísima relación bilateral Estados Unidos-México. La verdad es que aquí sí nos hemos quedado muy perplejos ante las declaraciones en forma de entrevista y tenemos que todavía echarle otra ojeada más del señor canciller Marcelo Ebrard. En fin, los dos comentarios que ha hecho, uno es una alusión a una demanda por terrorismo, pero no terminamos desde aquí de saber demanda contra quién, ante quién o sobre qué, y mucho más absurdo la alusión que ha hecho a una petición de extradición que naturalmente no se sostiene. Han salido ya en estas últimas horas, lo he seguido con mucha atención, información por parte de colegas de Derecho Internacional de la prestigiosa Universidad Mexicana y claro, exactamente igual que yo, muy perplejos ante este hecho. Profesor, es una cosa muy extraña. Profesor, entendemos que no se puede considerar como un acto terrorista porque había algunos medios y algunos politólogos que hablaban de terrorismo supremacista. Sí, quizá en cuanto a el elemento de acto terrorista en sí mismo está un poco alejado. Todo lo que ha sucedido desde la tragedia de Columbine, que podríamos remontarnos a 18 o 20 años, con estos tiradores que van surgiendo, el hecho de simplemente de acercarse a ejecutar, asesinar de manera tan vil a 20 personas, 12 norteamericanos y 8 mexicanos, haría un poquito, y sobre todo la intención ya reflejada en alguna documentación que la policía americana ha conseguido, pues nos aproxima más hacia un acto supremacista. Yo le llamaría casi de odio, xenofobia, en fin, dentro insisto, de la irracionalidad en lo que consiste este tipo de acciones. Terrorista o quizá un acto de odio, un acto xenófobo, como bien ha marcado el secretario general de Naciones Unidas, que sí se ha dirigido de manera más precisa a la comunidad internacional, y mexicana y norteamericana. Es correcto. Y, profesor, ¿cuál es su opinión acerca de que yo creo que ya es tiempo de hacer un control de armas en Estados Unidos? Sabemos que la Asociación del Rifle es sumamente poderosa, apoyada por el Partido Republicano, pero ¿considera usted que ya es tiempo de poner un mayor control a este tipo de armas? Sí, incluso está en el debate y además también en todos los esfuerzos que el Congreso y el Senado norteamericano están haciendo por acentuar
ese tipo de control. Va a ser muy difícil, lógicamente, que no por el poderío tanto de la Asociación Nacional del Rifle, sino por la idiosincrasia norteamericana cuando ajustó dentro de una enmienda en su constitución, nacida, creo recordar, con la guerra civil del norte-sur. En aquel momento, tanta permisividad para la autodefensa y por lo tanto se ha ido moviendo durante ya casi 200 años, 200 y pico años, Estados Unidos en esa línea. Por lo tanto, más que evitar, como sucede en casi todos los países europeos y en muchas partes del mundo, que nadie pueda acceder a este tipo de armamento, va a ser muy complicado. Pero sí intentar mayores medidas de control, de tipo penal, con las bases de datos que se pueden conseguir ahora, sería profundizar en ese tipo de control. Lo está exigiendo ya, de hecho, la sociedad civil, y creo que enseguida, a pesar de que Trump no ha dado ninguna, no le hemos visto, declarar nada en absoluto en contra a favor de ese tipo de control o la puesta en marcha de medidas legislativas y ejecutivas en este último año que esperemos que le queda como presidente, pues no ha hecho nada en ese sentido. Pero yo creo que sí, que la sociedad civil norteamericana abre el debate, lo mantendrá y espero que se llegue a una conclusión satisfactoria. Estamos platicando con Carlos Vega Fernández Arias, internacionalista y profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, desde Madrid, España. Profesor, yo quería preguntarle, ¿tiene sustento jurídico la petición de México de que extraditen a Patrick Crusius, que fue, como recordamos, el responsable de este tiroteo en El Paso? No, de ninguna manera. Es decir, para eso está el derecho internacional. Me extraña mucho que una persona de tanta responsabilidad, que me imagino llegaría al gobierno de López Obrador, que estará con un año, desde el año pasado, cuando tomó posesión el presidente, pues me extraña un poco, pero no, sustento jurídico no tiene en absoluto, la extradición no tiene nada que ver, todas las peticiones están perfectamente reguladas en el derecho internacional y es una cosa casi al contrario, como se va a traer a un posible delincuente a territorio mexicano, habiendo perpetrado sus crímenes en territorio norteamericano y en la ciudad del Paso. Es absurdo. Yo lo que he echado de menos en todo estas declaraciones de Ebrard, porque repito que equivocadísimas en cuanto al tema jurídico, es no haber hecho ninguna alusión a las familias de las víctimas mexicanas, a poner en marcha la maquinaria gubernamental para apoyar desde, me imagino que tiene que haberlo, lógicamente, el consulado mexicano en El Paso, poner en marcha toda una batería de medidas, ahora sí, jurídicas y de todo tipo, para encauzar cualquier tipo de acusación dentro, lógicamente, de lo que pueda permitir el derecho procesal y el derecho penal norteamericano, que son los encargados, lógicamente, de llevar el caso, de llevar este asunto tan terrible, ¿no? Profesor, yo quiero aprovechar que lo tenemos aquí en la línea, esta llamada que le agradecemos mucho que nos tome hasta Madrid, España. Yo quiero conocer su punto de vista, o cómo nos ven en Europa, en España en particular, cómo ven a México, cómo nos están percibiendo con este nuevo cambio de gobierno, nos ven bien, nos ven peor que antes, ven que hay democracia, ¿cómo nos están viendo en aquella parte del mundo, profesor? Sí, le doy, aparte de la impresión general en la que, lógicamente, cuando se echa una mirada desde Europa, no voy a hablar ya solo de España, sino desde Europa hacia el continente, se está muy inquieto, lógicamente, con el norte, con los americanos del norte. Y a México, lógicamente, sí, en nuestro país, quizás se le tenga un poquito más de refilón. El cambio que se produjo en México, como venía por una parte anunciado ante lo que fue el desplome electoral y político quizá del señor Peña Nieto en aquel famoso gasolinazo en el que además yo que viajo mucho a México tuve oportunidad de ver en el Zócalo de la Ciudad de México las manifestaciones en contra de Peña Nieto. Por lo tanto era una cuestión muy anunciada
de la debacle del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Pero no se percibía tanto el ascenso de Morena, y lo único que se ha hecho es desde aquí observar que los dos capítulos donde se ha significado la opción de López Obrador desde que tomó posesión hasta los 4 años que todavía le quedan, se vincularon hacia la lucha contra la corrupción, por un lado, muy necesario, lógicamente, y en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, la observación que se hace de ese significante es muy interesante para España. Lo que pasa es que, claro, hay que ver qué se hace a partir de este momento, ¿no? Y los pasos que ha dado López Obrador, no ya desde un punto de vista de una opinión pública, sino quizás se lo pueda casi hacer un comentario de tipo personal, deja un poquito que desear. Parece como si hubiera perdido un poco de Morena y lo que pretende y su política a desarrollar durante estos 5 años, un poquito de fuelle, parece un poquito más en sordina, y quizás esté motivado por, en fin, he notado a Andrés Manuel López Obrador, que le conocía de la época de la alcaldía de Ciudad de México, un poquito, en fin, lamento introducir la palabra, algo mayor, y quizá un poquito callado, no sé exactamente ahora cómo va a producirse y cuáles son los resultados. De cualquier modo, los 2 apuntes últimos, la verdad es que no son bastante negativos. Las declaraciones que hizo sobre la conquista española, y se hizo un pequeño lío sobre la historia de la colonización española, o de la conquista o del desarrollo de lo hispánico en México, fue para mí una metedura de pata. Y ahora, viene ya apuntado por su propio canciller, Marcelo Ebrard, que tendrá que salir de este pozo donde ha metido con esas declaraciones a su propio gobierno. Pero se conseguirá, no creo que haya ningún problema. Hugo, gracias por la indicación. Al contrario, profesor, y más adelante lo buscaremos en otra ocasión para que nos platique más de España. España es un país muy cercano a México. Están viviendo también un proceso que todavía no se ponen de acuerdo en la sucesión de gobiernos, están también ahí, diría yo, muy americanizados con estas broncas, ¿no? Y entonces lo vamos a molestar nuevamente, profesor. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, y punto y aparte quiero felicitarlo porque conocemos la trayectoria de su hija, es una persona muy profesional e inteligente, y de verdad le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Pues yo soy el agradecido, naturalmente, porque me hayan acogido ustedes en una emisora, y sobre todo el volver a tratar temas con México, que es el país de mis sueños. Yo a veces, ya tengo muchos años de profesor, ya estoy un poquito hacia el final, espero que no, de mi vida física, pero sí, desde luego, desde mi vida académica, y siempre digo lo mismo: nací en España, pero desde luego moriré en México, eso es seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, Hugo y Carolina, por su atención. Muchas gracias, profesor. Y vamos a un corte. Un abrazo. Le recordamos que nuestra línea telefónica de cabina es 52 11 87 10. Dale, final. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto es 52